Capítulo 1. El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es y qué hace? Si bien hoy en día se habla mucho sobre el bautismo con el Espíritu Santo, es de temer que muchos hablen de él y oran por él, sin tener una idea clara y definida de lo que es, pero la Biblia cuidadosamente estudiada nos dará una visión de esta bendición maravillosa y clara, notablemente sólida. Número 1. Encontramos que existen varias designaciones en la Biblia para esta experiencia. En Hechos 1:5 Jesús dijo: «Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo». En Hechos 2:4, cuando se cumplió esta promesa, leemos: «Todos fueron llenos del Espíritu Santo». En Hechos 1:4, a la misma experiencia se le llama la promesa del Padre. En Lucas, como la promesa de mi Padre. En comparación, encontramos que las expresiones «el Espíritu Santo cayó sobre ellos», «el don del Espíritu Santo» y «recibieron el Espíritu Santo» son todas equivalentes a bautizados con el Espíritu Santo. 2. Encontramos a continuación que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva de lo que uno puede saber si lo ha recibido o no. Esto es evidente en el mandato de nuestro Salvador a los apóstoles: «Quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto». Lucas 24:49. Si esta investidura con poder o bautismo con el Espíritu Santo fuera una experiencia tan definitiva que uno pudiera saber si la ha recibido o no, ¿cómo podrían saber cuando habían terminado esos días de espera ordenados? Lo mismo se desprende claramente de la pregunta muy definida de Pablo a los discípulos en Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19:2. Pablo esperaba un sí o un no definitivo como respuesta, a menos que la experiencia fuera definitiva y de tal carácter que uno pudiera saber si habían recibido. ¿Cómo podrían estos discípulos responder la pregunta de Pablo? De hecho, sabían que no habían recibido ni habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y poco tiempo después sabían que habían recibido o sido bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 19:6. Pregúntale hoy a muchos hombres que oran para ser bautizados con el Espíritu Santo: «Bueno, hermano mío, ¿obtuvisteis lo que pedisteis? ¿Fuisteis bautizado con el Espíritu Santo?», y quedará estupefacto. No esperaba nada tan definido que pudiera responder positivamente a una pregunta como sí o no a la pregunta ¿eres salvo? Es igualmente definido acerca del bautismo con el Espíritu Santo, de modo que un hombre que conoce su Biblia puede decir positivamente sí o no a la pregunta: ¿has sido bautizado con el Espíritu Santo? Puede que haya quienes sean salvos que no lo sepan porque no entienden su Biblia, pero es un privilegio saberlo. Así que puede haber aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo que no conocen el nombre de la Biblia para lo que les ha llegado, pero es su privilegio saberlo. 3. El bautismo con el Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo separada y distinta de su obra regeneradora. Ser regenerado por el Espíritu es algo diferente, algo más. Esto es evidente en Hechos 1:5, donde Jesús dijo: «Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo». Ellos todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero ya estaban regenerados. Jesús mismo ya los había pronunciado así. En Juan 15:3 había dicho a los mismos hombres: «Ahora estáis limpios por la palabra. Vosotros estáis limpios, pero no todos, excepto el hombre no regenerado del grupo apostólico, Judas Iscariote, de la declaración: vosotros estáis limpios». Juan 13:11. Los apóstoles, excepto Judas Iscariote, ya eran hombres regenerados, pero todavía no bautizados con el Espíritu Santo. De esto se desprende que una cosa es la regeneración y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Algo más: se puede ser regenerado, pero todavía no bautizado con el Espíritu Santo. Aquí encontramos un grupo de creyentes que habían sido bautizados. De hecho, había algunos hombres regenerados en este grupo de creyentes bautizados, pero el registro nos informa que cuando Pedro y Juan descendieron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos. Está claro entonces que uno puede ser un creyente, puede ser un hombre regenerado y aún así no tener el bautismo. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo es distinto de y más allá de su obra regeneradora. De Hechos 8:12 al 16 queda claro que no todas las personas que han sido salvas han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Sin embargo, es posible que toda persona salva reciba este bautismo, como veremos más adelante. Cuando una persona ha sido regenerada por el bautismo del Espíritu Santo, es salva, pero aún no está equipada para el servicio hasta que también haya recibido el bautismo con el Espíritu Santo. 4. El bautismo con el Espíritu Santo está siempre relacionado con el testimonio y el servicio.
Mire cuidadosamente cada pasaje en el que se menciona el bautismo con el Espíritu Santo y verá que está asociado y es para testimonio y servicio. Esto quedará claro al considerar lo que hace el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es para limpiar del pecado, sino para empoderarnos para el servicio. Una línea de enseñanza presentada por un grupo de personas muy serias pero equivocadas ha desacreditado toda la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Dice así: primera posición. Hay una experiencia adicional o segunda bendición después de la regeneración, a saber, el bautismo con el Espíritu Santo. Esta proposición es cierta y puede comprobarse fácilmente en la Biblia. Segunda proposición. Este bautismo con el Espíritu Santo se puede recibir instantáneamente. Esta proposición también es cierta y se puede probar fácilmente en la Biblia. Tercera proposición. Este bautismo con el Espíritu Santo erradica la naturaleza pecaminosa. Esta proposición es falsa. No se puede aducir ni una sola línea de la Escritura para mostrar que el bautismo con el Espíritu Santo erradica la naturaleza pecaminosa. La conclusión que se extrae de estas tres proposiciones es que dos son verdaderas y una es falsa. Es necesariamente falso. El bautismo con el Espíritu Santo no tiene el propósito de limpiarnos del pecado, sino de empoderarnos para el servicio. De hecho, es obra del Espíritu Santo limpiar el pecado. En otras palabras, el bautismo con el Espíritu Santo es algo distinto y más allá de la obra del Espíritu Santo, donde el creyente se fortalece con poder en el hombre interior, para que Cristo habite en su corazón por la fe, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. Hay una obra del Espíritu Santo de tal carácter que el creyente es hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y aunque el Espíritu mortifica, hace morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Es nuestro privilegio caminar día y hora en el poder del Espíritu de tal manera que la naturaleza carnal se mantenga en lugar de la muerte. Pero esto no es el bautismo con el Espíritu, ni tampoco es la erradicación de la naturaleza pecaminosa. No es algo que se haga de una vez para siempre, es algo que se debe mantener momentáneamente. Es nuestro privilegio caminar de esta manera diaria y cada hora en el poder del Espíritu para que la naturaleza carnal se mantenga en lugar de la muerte. Pero este no es el bautismo con el Espíritu, tampoco es la erradicación de la naturaleza pecaminosa. No es algo que se haga de una vez por todas, es algo que el individuo debe mantener momentáneamente. Número 5. Tendremos una visión más clara y completa de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo si notamos lo que hace este bautismo. Esto afirma de manera concisa en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. El bautismo con el Espíritu Santo imparte poder, poder para el servicio. Este poder se manifestará de manera diferente en cada individuo. Esto es lo que se manifiesta muy claramente en 1 Corintios 12, 4 al 13. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro la palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro la fe según el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad en un mismo Espíritu. A otro diversidad de clases de lenguas. Pero todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Durante mi investigación inicial sobre el bautismo con el Espíritu Santo, observé que muchas personas que habían pasado por esta experiencia a menudo hablaban en lenguas. Esto me llevó a reflexionar si hablar en lenguas era una manifestación necesaria para ser bautizado con el Espíritu. Sin embargo, no encontré a nadie que hablara en lenguas, lo que me hizo cuestionar si alguien en los tiempos actuales es bautizado con el Espíritu Santo. Este capítulo 12 de 1 Corintios me aclaró eso. Especialmente cuando encontré a Pablo preguntando a los que habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿hablan todos en lenguas? Pero caí en otro error, a saber que cualquiera que recibiera el bautismo con el Espíritu Santo recibiría poder como evangelista o predicador de la palabra. Esto es contrario a la enseñanza del capítulo de que hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Hay tres males que surgen del error que acabamos de mencionar. Primero, decepción. Muchos buscarán el bautismo con el Espíritu Santo, esperando poder como evangelizador. Aún así, Dios no los ha llamado a esa obra, y el poder que proviene del bautismo con el Espíritu Santo se manifiesta de otra manera. De esta causa han surgido muchos casos de amarga decepción y casi desesperación. El segundo mal es peor que el primero, la presunción. Un hombre a quien Dios
no ha llamado a la obra evangelista o ministro, se precipita a ella porque ha recibido o cree haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Muchos hombres han dicho, todo lo que un hombre necesita para tener éxito como predicador es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es cierto. Necesita un llamado a esa obra específica y el estudio de la palabra de Dios que lo preparará para la obra. El tercer mal es la indiferencia, que es aún peor. Muchas personas saben que no están destinadas a predicar. Como una madre con varios hijos, podrían pensar que el bautismo con el Espíritu Santo solo es para dar poder para predicar. Entonces no les concierne. Sin embargo, cuando entendemos la verdad de que el bautismo con el Espíritu da poder, pero cómo se usa ese poder depende de la obra a la que Dios nos ha llamado, y esa obra eficiente no se puede hacer sin ella. Entonces, incluso una madre verá que ella también necesita este bautismo. Lo necesita para esa obra vital y sagrada de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Recientemente conocí a una madre muy feliz. Hace unos meses escuchó del bautismo con el Espíritu Santo. Lo buscó y lo recibió. ¡Oh!, exclamó alegremente. Mientras me contaba la historia desde que lo recibí, he podido llegar al corazón de mis hijos como nunca antes había podido hacerlo, dijo. Es el Espíritu Santo mismo quien decide cómo se manifestará el poder en un caso determinado. El Espíritu divide a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos derecho a desear mayores dones. 1 Corintios 12:31. Pero el Espíritu Santo es soberano y no nos corresponde entonces seleccionar algún don y esperar que el Espíritu Santo nos imparta el don que nosotros mismos hemos escogido. No nos corresponde seleccionar algún campo de servicio y luego mirar hacia el Espíritu Santo para impartirnos poder en aquel campo que nosotros, y no Él, hemos elegido. Nos corresponde más bien reconocer la divinidad y soberanía del Espíritu y ponernos sin reserva a su disposición para que Él seleccione para nosotros el campo que Él quiere y nos imparta el poder que nos calificará para el campo que Él ha elegido. Una vez conocí un hijo de Dios que al oír hablar del bautismo con el Espíritu Santo y del poder que resultaba de él, abandonó con un gran sacrificio la obra secular en la que estaba comprometido y se dedicó a la obra de evangelista. Pero el poder esperado en esa línea no llegó. El hombre cayó en gran duda y oscuridad hasta que fue llevado a ver que el Espíritu Santo divide a cada uno en particular como Él quiere. Luego, renunciando a elegir su propio campo y sus dones, se puso a disposición del Espíritu Santo para que Él eligiera. Después de recibir el Espíritu Santo, el hombre fue bendecido con el poder de evangelizar y predicar la palabra. Es fundamental entregarse completamente al Espíritu Santo para que Él obre como Él desea. Aunque la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo puede variar entre individuos, siempre habrá una demostración de poder. Cada vez que una persona es bautizada por el Espíritu Santo, experimentará una fuerza renovada que no es la suya propia, sino el poder del Altísimo. Las biografías de figuras religiosas están llenas de casos de personas que trabajaron por su cuenta hasta descubrir el bautismo con el Espíritu Santo. Al buscarlo y recibirlo, su servicio fue transformado por un nuevo poder. Se pueden ver ejemplos de tales transformaciones en las vidas de Finney, Brainerd y Moody. El escritor se reunió personalmente y mantuvo correspondencia con cientos durante los últimos 12 meses que pudieron testificar del nuevo poder que Dios les había otorgado a través del bautismo con el Espíritu Santo. Estos cientos de hombres y mujeres estaban en todas las ramas del servicio cristiano. Muchos de ellos eran ministros del Evangelio, otros trabajadores, misioneros, otros secretarios, otros maestros de la escuela dominical, otros trabajadores personales, otros padres y madres. Nada podía superar la claridad, la confianza y la alegría de muchos de estos testimonios. Lo que tenemos en la promesa, en las palabras de Cristo, muchos los tienen y todos pueden tenerlo. En una gozosa experiencia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para resumir el contenido de este capítulo, el bautismo con el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que viene sobre el creyente. Toma posesión de sus facultades, impartiéndole dones que no son naturalmente suyos, pero califican para el servicio al que Dios ha elegido, al que Dios lo ha llamado.